Bueno, hoy vamos a seguir hablando, como lo venimos haciendo en nuestra revista en los últimos días, del hallazgo de nuevas evidencias del municipio romano que estaba en Marchena, que no sabemos el nombre todavía, y que tenemos, la verdad que un placer poder hablar con Sergio García Dils, que es arqueólogo municipal en Écija y que ha podido escribir este hallazgo, ¿no? Sergio, buenas tardes y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias a ti por tu interés en esta pieza. ¿Qué significa que Marchena sea un municipio romano? Bueno, en este caso es una cuestión bastante importante desde el punto de vista historiográfico porque tradicionalmente habíamos tenido pues un vacío en esa zona en lo que se refiere a poblaciones romanas de importancia. Son bien conocidas en los alrededores poblaciones de primer orden como serían Carmo, Carmona, Ay, perdón. la Carmona indígena y después romana, también Urso, la actual Osuna o Astigi, colonia augusta firma en época romana, y sin embargo en Marchena y su entorno, estamos hablando por supuesto para época romana, pues teníamos un vacío en cuanto a la caracterización de una población de entidad. Cuando digo entidad me refiero a entidad administrativa desde el punto de vista romano. Y claro, el hallazgo de esta inscripción pues certifica directamente que para una época bastante temprana, por lo menos época de Augusto o Tiberio, ya tendríamos un municipio de derecho romano en la propia Marchena o en su entorno inmediato. Ujú. Exactamente, el hallazgo es un pedestal de una estatua que sería de Marco Cornelio Fausto, sacerdote Exacto, augur y gobernante del municipio, y exacto. bueno, y que estaría en un lugar preeminente de la localidad. Exacto, este tipo de homenajes públicos, eh, pues por sistema se encuentran en entornos significativos del propio municipio, es decir, un pedestal de esta entidad, desde luego, no estaba concebido para tenerlo uno en el patio de su casa, ¿no? Para que nos entendamos. Y en este caso, su carácter público es clarísimo por que han quedado consignados los dedicantes, que en este caso son los munícipes y los íncolae, es decir, por un lado, los ciudadanos de pleno derecho de ese municipio romano y por otro lado, los íncolae, que es un término que tiene una doble lectura. Por un lado, los habitantes indígenas que no tienen la ciudadanía romana y por otro lado tienen la categoría de incolae, pues directamente los que son de fuera pero viven allí. Es decir, se trata de un homenaje público realizado de forma unánime por todo el cuerpo de habitantes, no solamente de ciudadanos, sino de habitantes de ese municipio. Ujú. Y luego había otro pedestal gemelo en la otra esquina de Santa Eulalia, donde ha aparecido la pieza, que también sería otro, exactamente igual, ¿no? Otro pedestal de otra estatua. Exactamente, es precisamente el otro pedestal el que nos llevó a encontrar este, es decir, el otro pedestal era ya conocido, había sido mal estudiado en su día o por lo menos de forma incompleta y al ir a revisar en una de estas revisiones rutinarias que hacemos los que nos dedicamos a epigrafía romana, al irlo a documentar, pues vimos que había una pieza absolutamente análoga embutida en el mismo edificio. Y claro, nuestra sorpresa fue que a través de una diminuta rendija, pues se veía que estaba el texto completo de una nueva inscripción y de un nuevo pedestal.
Y el pedestal antiguo era, era el de quién era, qué personaje. Es un personaje femenino y en este caso podemos interpretar que probablemente por el tenor que tiene la nueva inscripción, pues sería alguien directamente relacionado con este personaje. Es decir, que no tiene magistraturas, porque en aquella época las mujeres no pueden desempeñarlas, pero se trata de otro personaje capital, un personaje preeminente de ese municipio. Lo que ocurre en este caso es que en el homenaje pues no tiene ese carácter tan institucional como el nuevo pedestal. Es decir, que es el nuevo pedestal el que nos da la clave de que se trata de un municipio romano de lo que estamos hablando. Uh-huh. Y llega allí, la piedra del pedestal llegaría pues como material de acarreo por el abandono y de los siglos a través. Lo que ocurre es que este tipo de piezas de tanta entidad, de tan gran tamaño, pues viajan poco, por decirlo así. Es decir, que normalmente se reutilizan prácticamente in situ o cerca de su lugar originario, porque claro, pesan una barbaridad. Entonces, para usarlo como material de construcción, pues lo más probable es que no se desplacen a grandes distancias. Es decir, que esos son claves que nos indican que el municipio estaría en el entorno inmediato o por lo menos el enclave donde estarían estos pedestales originalmente. Y lo que faltaría ahora sería saber el nombre del municipio para poder buscarlo en la literatura latina, romana. Exactamente. Lo que ocurre es que al tratarse de un homenaje público situado en un lugar público del propio municipio, no hace falta consignarlo. Es decir, cuando se consigna el lugar del que estamos hablando, pues suele hacerse cuando el homenaje se realiza en otras ciudades. Por ejemplo, si nos vamos a la sede del gobernador de la Bética en Córdoba, por ejemplo, en época romana, pues en Córdoba los pedestales dedicados por otras comunidades urbanas, ahí sí se consigna sistemáticamente quién hace el homenaje, porque claro, no se sabría a priori, pero cuando los homenajes se realizan dentro de la propia ciudad, pues no hace falta que se ponga el nombre, es decir, es algo que se da por sabido. Igual que este personaje, pues sería, no vienen más detalles sobre este personaje porque con absoluta seguridad era más que conocido por sus conciudadanos. Es decir, que cuanto más in situ está una inscripción, menos explicaciones hay que dar. Por el tipo de piedra que me dijiste que era, ¿qué tipo de piedra era? Eso es caliza micrítica, que es un tipo de soporte epigráfico de piedra, que es la característica de este tipo de homenajes públicos, de arquitectura pública de entidad, en estas épocas tempranas. A medida que vaya evolucionando el desarrollo de la bética romana, pues este tipo de soportes irán haciéndose en la medida de lo posible en otras piedras como es el mármol. Es decir, que el uso de esa caliza micrítica también da idea de que se trata de un homenaje de fechas bastante tempranas. Y pensando en los restos romanos que se han encontrado en Marchena hasta ahora, bueno, primero decir que lo que se conoce de romano en Marchena, tenemos al yacimiento del lavadero y tenemos a la zona de la Mota, donde hay una columnata romana. Pero la cuestión, mi duda es,
¿Cómo es que nos ha aparecido antes, hasta ahora, ninguna evidencia de un municipio romano dentro del casco urbano de Marchena? Nada que nos haga pensar que hubiera un municipio romano. Bueno, en realidad es que una cuestión de partida que hay que tener claro es que no tienen por qué ir de la mano la monumentalidad con la monumentalidad de una ciudad con su estatus jurídico y administrativo. Es decir, que esa caracterización como municipio lo que nos da una idea de la vitalidad de la comunidad urbana. Es decir, cuando decimos un municipium, una colonia, etcétera, nos estamos refiriendo específicamente al cuerpo de ciudadanos, independientemente de la monumentalidad o no de la ciudad en la que se encuentre esa comunidad. Dicho esto, el problema, entre comillas, que tienen ciudades como Marchena es que mantienen una entidad importante a lo largo de los siglos y lo que ocurre sencillamente es que es muy frecuente que la propia monumentalidad de la Marchena medieval esconda la posible ciudad romana que tenga debajo o no, es decir, o igual la ciudad romana está desplazada respecto al casco histórico actual de Marchena. Pero ya digo que las ciudades que mantienen su vitalidad a lo largo de las épocas posteriores, es decir, época tardantigua, Andalusí, etcétera, pues es frecuente en realidad que la propia monumentalidad posterior, pues lo que haga es ocultar casi completamente la previa. Bueno, ahora vamos a tener mucha ocasión en Marchena de que aparezcan restos arqueológicos porque hay un programa de aquí a las elecciones como de 20 obras en calles y todas por el casco antiguo. Es decir, que si se levantan calles es probable que aparezca algún resto romano o de otra época. Sin embargo, bueno, la clave que estamos buscando que se necesita para conocer el nombre del municipio, ¿cuál sería? En estos casos, los nombres se suelen poner de las ciudades, se suelen poner o bien cuando este tipo de inscripciones se encuentran fuera de la ciudad y entonces no nos ayudan, o bien cuando en la misma ciudad hace falta insistir en el carácter público de una determinada dedicación o una determinada infraestructura. Es decir, es muy frecuente que si nos encontramos, por ejemplo, con la red de suministro de agua de época romana, es decir, con lo que se llaman las fístulae plumbeae, es decir, tuberías de plomo de la red de suministro de agua de la ciudad romana, ahí sí aparezca sobre ese soporte metálico, aparezca algún tipo de sello con el nombre del municipio. Otra posibilidad que también es frecuente es cuando la comunidad o bien su ordo decurionum, es decir, para que nos entendamos, su cabildo local, hacen algún tipo de intervención pública y se quiere consignar que han sido los ciudadanos del municipio los que han afrontado esa obra. En esos casos sí, pues se haría constar. Es decir, que es solamente cuestión de tiempo que este tipo de inscripciones aparezcan. Es decir, no son tan frecuentes como sería deseable, pero es Aquí evidente lo que que tarde. conocemos como, verás, se conoce en la zona del lavadero precisamente una red de túneles que parecen bóvedas, que parecen romanas, pero tampoco han sido estudiadas a fondo por unos expertos, pero son bóvedas de ladrillo, no son plomo, no es algo metálico. Entonces, pues quizás había que revisar una serie de actuaciones y eso es lo que te iba a preguntar ahora. ¿Qué es recomendable seguir actualizando en el futuro? Es decir, ¿debería haber un plan desde el punto de vista urbanístico y arqueológico para poder seguir avanzando en el conocimiento de este municipio romano? Lo que ocurre es que, claro, no conozco hasta ese punto cuál es la dinámica actual en cuanto al patrimonio
romano en Marchena. Entonces, quizá sería bastante arriesgado opinar porque francamente no conozco de primera mano qué es lo que se tiene previsto. Pero hablando en términos generales, para el conocimiento de las ciudades romanas, lo que resulta fundamental es eso en cualquier parte del territorio histórico hispano. Resulta fundamental que haya intervenciones arqueológicas vinculadas a los proyectos de obra y que puntualmente, aprovechando esas intervenciones, pues se realicen pequeños sondeos, pequeños registros hasta agotar estratigrafía. Es decir, muchas veces el problema que hay en muchas ciudades es el siguiente. Aunque se hagan intervenciones arqueológicas, pues por razones puramente históricas, a veces el registro antiguo está tan profundo que no se llega a él. Es algo frecuente, entonces, claro, no basta solamente con excavar hasta la profundidad de afección de una determinada obra. Antes comentabas, por ejemplo, las calles. Pues las calles es una oportunidad inmejorable de conocer el registro arqueológico anterior. Lo que ocurre es que muchas veces las obras de calles que se hacen, lo que hacen es sustituir una pavimentación por otra y la profundidad de afección es la que ya había. Es decir, que salvo sorpresa, pues no suelen aportar mucho al conocimiento arqueológico. Es decir, que, por decirlo llanamente, el registro arqueológico en general hay que buscarlo. Es muy raro que aparezca él solo Por si no lo casualidad. llamamos. Además, Claro, ayer estaba viendo un vídeo de la calle Mármol en Sevilla, desde el sí, estrato actual hasta el estrato romano, abajo de la columna hay 10 metros. O sea, esa claro, es podría ser la que diferencia, en el caso de Sevilla, entre el sustrato actual y el sustrato romano. Pero vamos. Claro, es que por eso Sevilla sería un buen ejemplo de que hay que ir a buscar el registro y el nivel arqueológico, porque si no, él solo le cuesta bastante aparecer. El caso de Marchena, pues realmente lo desconozco, no conozco los condicionantes Del suelo. arqueológicos que hay dentro del casco, pero hablando en términos generales, pues suele ser esta la problemática. Y en cuanto a lo que tú conoces del yacimiento del lavadero, aparte de que obviamente sería deseable continuar excavándolo, porque se hizo una excavación de urgencia, y con una excavación de urgencia ya salieron un montón de cosas, imagínate que saldría si se hace una excavación programada y se dedica tiempo y dinero a ella. Desde luego sería algo muy deseable porque ya los responsables de la excavación ya lo comentaron en su día, que el tenor general de lo que apareció allí pues tenía características que superaban con mucho el de estructuras puramente rurales o que estuviesen allí aisladas, es decir, que tienen todo el aspecto de formar parte de una entidad más grande que es perfectamente compatible con un municipio. Lo que pasa es que en estos casos, claro, manda la prudencia porque todo tipo de estructuras públicas y privadas caben en una entidad municipal, es decir, que es muy difícil, a no ser que aparezcan estructuras evidentes, es muy difícil saber a priori qué papel representaban, por ejemplo, las estructuras del lavadero si pensamos a escala de una entidad municipal. Es decir, que es algo que requeriría pues más excavaciones y más estudio, por supuesto. Y en cuanto a cuáles serían los edificios, digamos, básicos que necesita un municipio romano de estas características, es decir, qué tipo de edificios habrían compuesto, digamos, los más importantes que podría tener un municipio romano. Hay que pensar que la obra pública en el mundo romano
Y si hablamos de un municipio, pues estamos hablando de esa dinámica de una población que entra dentro de esta dinámica general. En el mundo romano, la obra pública en general se hace con cargo a capital privado. Es decir, simplificando mucho, pues estábamos hablando de este nuevo pedestal, y en este pedestal pues vemos cómo este personaje, Marco Cornelio Fausto, pues había alcanzado la máxima magistratura. Pues muy probablemente bueno, muy probablemente no, con seguridad, para acceder a esa magistratura, para ser elegido, pues tuvo que entrar en el procedimiento electoral que contemplaba una serie de promesas de obra pública o de la celebración, por ejemplo, de juegos, los ludi, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque la existencia o no de determinados edificios depende mucho de si los ciudadanos se ofrecían a sufragarlos. Es decir, no es nada frecuente que para este tipo de edificios se hagan suscripciones populares y se construyan. Eso es más frecuente en otro tipo de obras, como pueden ser de infraestructuras, yo qué sé, saneamiento, abastecimiento, etcétera. Pero en cuanto a edificios públicos, suele ser determinante la iniciativa privada. Entonces, establecer generalidades es difícil. Dicho esto, lo más básico que hay que tener es, para empezar, unos ámbitos forenses. Es decir, muchas veces cuando hablamos del foro nos estamos imaginando pues una monumentalidad propia del foro romano, pero algún tipo de plaza pública, independientemente de su pavimentación o monumentalidad, pues tiene que haber casi con total seguridad. Otra cosa es el tamaño que tenga. Y luego una serie de edificaciones anejas, como suelen ser templos, o como Cívica. puede ser la curia, por ejemplo, donde se reúne el ordo decurionum, es decir, estos magistrados y exmagistrados, esos concejales, exconcejales, todo ese cuerpo cívico se reúne en una curia. Luego, por supuesto, la basílica, aunque el término basílica es más bien polisémico, porque no solamente hay que pensar en un edificio monumental que sea una basílica, sino que también una zona porticada por columnas del foro también entraría a la categoría de basílica. Es decir, hay una serie de edificaciones que en general cabría esperar encontrar tarde o temprano. Lo que pasa es que ¿cuál es la cuestión al respecto? Que a veces la propia entidad de las estructuras juega en contra de su interpretación. Es decir, imaginemos que hacemos una excavación en cualquier punto de una ciudad y de repente nos sale un suelo y ya está. Y dice uno, muy bien, un suelo, ¿esto qué es? Si aterrizamos donde está, por ejemplo, el foro en este caso, pues muy probablemente lo que nos encontremos no sea ni más ni menos que un suelo de gran entidad. Pero claro, ya la interpretación es lo que muchas veces es más complicado. Es decir, que muchas veces son más fáciles de interpretar los límites de las estructuras que la propia estructura si tiene mucha entidad. Por eso que el hecho de contar ya con testimonios epigráficos que nos están hablando de la existencia de un municipio, también ayuda a la futura interpretación de estructuras que aparezcan. Creo que está prevista una presentación de todo esto, trabajo bueno, de las evidencias y demás, en marzo. ¿Sabéis ya la fecha? Pues ahora mismo no lo sé porque es mi compañero Salvador Ordóñez, el catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla, el que está en conversaciones sobre esto. Pero que creo entender que ya se está cerrando una fecha. Lo que pasa es que ahora mismo no podría confirmarlo. Parece que todavía no está cerrada, pero bueno, ya nos enteraremos.
A nivel, digamos, porque claro, la trascendencia que haya podido tener esta noticia fuera de Marchena será en el mundo de la arqueología, ¿no? Digamos, ¿cuál es el sentir general en vuestro campo profesional? Bueno, hay que decir que el mismo hecho de que nos hayan aceptado la publicación de la inscripción, tanto, bueno, en la parte de la edición del texto epigráfico ha aparecido publicado en una revista de la Universidad de Coimbra, una de las de más prestigio y difusión internacional en este ámbito, que es Ficheiro Epigráfico, y luego, por otro lado, el estudio ya histórico de la pieza ha aparecido recientemente en un volumen publicado por la Universidad de Sevilla. Es decir, que ya de entrada la misma publicación de la inscripción pues ya ha tenido acogida en revistas y en un libro en concreto de prestigio y además debidamente revisado. Es decir, que ha suscitado, como no, el interés en la comunidad científica. Lo que ocurre es que en este caso hay que entender que este tipo de inscripciones despiertan mucho más interés del que parece, porque hay muchos temas que se tocan aquí. Por ejemplo, sin ir más lejos, este personaje era augur, desempeñaba un sacerdocio urbano. Pues hay que pensar que con todos los miles de testimonios epigráficos e inscripciones que tenemos en la Bética, este es el tercer augur que aparece en la Bética. Es decir, que es una cuestión, el augurado, pues que le dan un interés añadido al tema. O, por ejemplo, el tema de la propia magistratura, la denominación de esta magistratura colegiada de 4 varones. Es decir, que para los que se dedican a temas de instituciones romanas, pues cada uno de estos hallazgos tiene una gran importancia. Por ejemplo, estamos en un proyecto internacional que se lleva desde Burdeos en Francia y la Universidad de York en Canadá, en un proyecto internacional sobre nombres personales romanos, sobre antropónimos romanos, el proyecto Adopia, y claro, la incorporación de un nuevo nombre, pues inmediatamente enriquece pues, esa base de datos internacional sobre nombres romanos. Es decir, que la repercusión va más allá de la pieza y ya está, sino que en este caso el contenido del texto pues ha suscitado el máximo interés por parte de los especialistas en cada uno de esos campos. O, por ejemplo, esa institución que comentaba de paso, esa cuestión de que aparezcan en la dedicación de la inscripción aparezcan los muníquipes, es decir, esos ciudadanos del municipio de pleno derecho, y los íncolae, esos habitantes. Pues eso es algo que no es nada frecuente en la epigrafía de la Bética y pues también tiene sus derivadas desde el punto de vista de la historia institucional de la Bética romana. Es decir, que se trata de una inscripción del máximo interés, no solo arqueológico, sino a todos los niveles de conocimiento del mundo romano. ¿Y qué habría que hacer para garantizar la protección de la piedra, que ya sabemos que está en medio de un campo? Bueno, en este caso el problema es que forma parte de una edificación de gran porte y entonces, claro, lo que habría que intentar de forma preliminar es garantizar su conservación in situ, porque claro, la extracción, aunque no hay nada imposible en estas cosas, pero la extracción es bastante delicada, sobre todo porque se trata de una edificación en ruinas. Entonces lo que habría que intentar es su conservación en primer lugar in situ, es decir, se trataría de contar con los servicios de personal especializado, es decir, de personas especializadas en restauración y en arquitectura que
presenten pues qué medidas se pueden adoptar para evitar el deterioro de estas dos inscripciones. Claro, con el añadido y la dificultad de que es una propiedad privada, entonces pues ahí sí, no se puede hacer nada sin permiso de los propietarios, claro. Claro, es que esta es una cuestión básica, porque hay que entender que por mucho que se trate de una cuestión patrimonial, se trata de unas piezas que forman parte indisoluble de una edificación que está en una propiedad privada. Es decir, que no se trata, por ejemplo, como en algunos casos, por decir algo, de un hallazgo casual que aparece en un campo y es transportable. Pues entonces sí se puede plantear su traslado a un museo, etcétera. Pero es que esas piezas literalmente llevan siglos en el mismo sitio. Es decir, que en realidad hay que contar sí o sí pues, con el permiso y la buena voluntad de la propiedad. Bueno, pues nada más, tampoco te queremos entretener más, te dejamos para que continúe con tus actividades, que muchas gracias por atendernos Muchas gracias. y que esperamos que sigan surgiendo noticias y novedades con respecto al municipio romano y que, bueno, y que se pueda continuar investigando. Que Eso haya esperemos. acuerdo entre las instituciones que hagan falta y la universidad y todo el ámbito científico. Claro que sí. Muchas gracias. Venga, gracias.